Representa a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 5 de noviembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Nancy Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. A propósito de las informaciones más destacadas este viernes, terminando la semana, comparto con ustedes algunos titulares y algunos artículos sobre la noticia más destacada en Venezuela, sin duda alguna, no sé si en los últimos meses o años, y se trata de la apertura de una investigación en la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en territorio nacional. Maduro pretende esquivar el banquillo de los acusados de Milosevic. Así titula El Mundo de España, en un artículo que trata de explicar la trascendencia y el alcance de esta decisión que anunció el propio fiscal de visita en Venezuela. El Tribunal Penal Internacional recopilará pruebas, videos y testimonios para dirimir si el chavismo cometió delitos de lesa humanidad. La puesta en marcha de la investigación formal por crímenes de lesa humanidad ante el Tribunal Penal Internacional, una vez finalizado el examen preliminar, supone una de las grandes derrotas para el chavismo en sus casi 23 años de hegemonía en Venezuela. El gran interrogante ahora es si al final de las pesquisas, que se prolongarán durante años, Nicolás Maduro será imputado ante la Corte de la Haya, como ya lo fueron el serbio Slobodan Milosevic o el libio Muammar Gaddafi y otros dictadores y asesinos africanos, dice la nota que suscribe el periodista Daniel Lozano, y de esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Insistimos, es la noticia, no sé si de los últimos meses, años, pero una de las noticias de mayor trascendencia para nuestro país, sin duda, y sobre todo para las víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos. La reacción del fiscal designado al margen de la Constitución por la Constituyente Comunal, lo discutiremos también, pero caramba, deja abierta toda clase de interpretaciones. Él considera, entre otras cosas, que no hay justificaciones para que la CPI inicie investigación en el país, y se preguntaba en su cuenta en Twitter qué hubiese hecho la Corte Penal Internacional para investigar y sancionar acción criminal del expresidente Carlos Andrés Pérez contra el pueblo de Caracas. Insisto, esto deja toda clase de interpretaciones. No sabemos si en el fondo reconoce lo ocurrido, lo que se ha denunciado, o de alguna manera defiende al régimen venezolano y no a las víctimas que han sufrido de todas las violaciones a derechos humanos que se han denunciado. Sobre Nicaragua, simplemente comentar que se anticipa abstención en estos comicios presidenciales del fin de semana y se está pidiendo una condena inmediata. Estados Unidos, de hecho, anuncia sanciones sobre ese país días antes de la celebración de los comicios de este fin de semana. Nos acompaña Rafael Uzcategui, director general coordinador general de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción. Con él hemos hablado en varias oportunidades en los últimos días y no esperaba yo discutir tan pronto la trascendencia o alcance de la apertura de una investigación por delitos de lesa humanidad en Venezuela. Bienvenido y gracias por atendernos una vez más. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la invitación, como siempre. Encantado de estar en tu programa dialogando con la audiencia. Pues mucho interés de escuchar su opinión acerca del alcance de esta situación. La última vez que hablamos, si recuerdo bien, nos decía Rafael Uzcategui, tengo la expectativa de que a finales de año probablemente se anuncie la apertura de una investigación, pero ha ocurrido antes y en presencia del propio Nicolás Maduro y buena parte de su gabinete. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, tengo que reconocerte que los defensores de derechos humanos hemos aprendido a moderar nuestras expectativas cuando acudimos a estas instancias internacionales, porque sabemos que es un camino de persistencia. Y además, eso nos ayuda también a contener las emociones de las propias víctimas, que por supuesto tienen muchísimos deseos que sus casos sean atendidos lo más pronto posible. Así que nosotros estábamos seguros que no se iba a cerrar el examen preliminar, que eran las intenciones del gobierno con todo el parapeto que había montado para recibir al fiscal.
y pensábamos que los otros dos escenarios, que era mantener el examen preliminar o anunciar el paso en investigación, por supuesto, eran absolutamente favorables para la justicia y para las víctimas. Así que esperábamos que el anuncio se hiciera en la Asamblea de Estados Partes, de Estados Partes del Estatuto de Roma, que se va a hacer a finales de año en La Haya, donde el fiscal tiene que informar sobre todas las gestiones que han hecho sobre los casos que están bajo su competencia. Entonces ha sido una sorpresa agridulce, ¿no? Porque por supuesto para esto hemos bregado durante muchos años junto con las víctimas. Sin embargo, por supuesto nos gustaría que nuestro país estuviera en otras circunstancias, ¿no? Que no tuviéramos ese triste honor de ser el primer país de América Latina donde la Corte Penal Internacional ha abierto una investigación. Pero, como tú sugieres, ha sido un impacto importante para toda la imagen internacional que el gobierno quiere proyectar como un país de bondades y de virtudes. Y por supuesto, es una ventana importantísima que se ha abierto para que se alcance justicia para las víctimas. Ahora, sobre el verdadero alcance de esta decisión, el impacto que tiene y lo que podemos esperar, hemos conversado con abogados, familiares de víctimas de violación a derechos humanos. Ciertamente ellos expresan su esperanza ante la posibilidad de que en principio se investigue y luego de que se coloque frente o en los banquillos a los responsables de lo que ha ocurrido en los últimos años en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, aquí tenemos, como se dieron los hechos, tenemos una doble oportunidad de justicia, ¿no? Porque el gobierno se vio entrampado en su propia estrategia, porque recordemos que acudió a la Corte Penal Internacional para solicitar un examen preliminar adicional sobre supuestos crímenes contra la humanidad como consecuencia de las sanciones financieras, ¿no? Entonces, al reconocer las competencias de la Corte y además al haber gestionado la visita del fiscal, tenía un altísimo costo político el desconocer a última hora, a último minuto, esta decisión. Entonces, lo que en este memorando de entendimiento que ha generado tanto debate, lo que se ha puesto sobre papel, y esto hay que aclararlo y insistirlo una vez más, lo que se ha puesto sobre papel son las obligaciones que tiene el Estado venezolano a ser signatario del Estatuto de Roma. ¿Y por qué se hizo así? Para intentar, de alguna manera, mitigar el impacto del anuncio, ¿no? Es decir, pasamos una fase de investigación, pero yo como Estado parte del Estatuto de Roma tengo la obligación de colaborar con ese mecanismo e intentar que el sistema de administración de justicia sea complementario a la actuación de la Corte Penal Internacional. Entonces aquí se ha intentado mitigar el impacto del anuncio con este memorando de entendimiento que, reitero, lo que hace es poner sobre papel las obligaciones que ya tenían las autoridades venezolanas al ser signatarias del Estatuto de Roma. Pero esto es una doble oportunidad, porque por un lado vamos a tener la investigación de la Corte Penal Internacional, pero como se anunció por las autoridades venezolanas, hay un compromiso de reformar el sistema de administración de justicia para que por primera vez tengamos procesos judiciales genuinos, ¿no? Y eso significa, si se quiere demostrar ante la Corte Penal Internacional una serie de reformas profundas de acuerdo a los estándares internacionales. Entonces aquí se abre una doble dimensión de posibilidad de justicia, que por supuesto nosotros vamos a estar muy atentos a su evolución para ir informando si estas decisiones se cumplen de acuerdo, lo ratifico una vez más, a los estándares internacionales de derechos humanos, porque no es en base a la simulación, como ha sido hasta ahora, que esos principios van a ser satisfechos. Si me permite nuestro invitado, él dice, Venezuela es signataria del Estatuto de Roma y como lo decía el propio fiscal de la Corte, esto forma parte de la legislación vigente de nuestro país, que sabemos que lamentablemente ahora mismo no se cumple. Vamos a rescatar un extracto muy pequeño de lo que dijo el propio fiscal de la Corte Penal, Karim Khan, en compañía de Nicolás Maduro, refiriéndose justo a este tema. Lo escuchamos y yo le pediría un comentario. This court is your court. Esta corte es la corte de ustedes. This court, according to your constitution, is part of your constitution. Y según la Constitución de Venezuela, esta corte forma parte de la Constitución. Its values, its principles, and its protections are rooted in your soil. Sus valores, sus principios están arraigados en el suelo de este país. Because these are the values that are in the heart of every human soul created by the Almighty.
porque estos valores forman parte del corazón y del espíritu de todos los seres humanos creados por nuestro Señor. I applaud the engagement, Yo aplaudo el compromiso the constructive dialogue, y el diálogo constructivo. and I've emphasized that the preliminary examination that has been open since 2018 Y he puesto de relieve que el examen preliminar que se inició, que se abrió en el 2018, is a filtering stage. no es más que una fase de filtro. As we move into this new stage, A medida que avanzamos por este nuevo camino, entramos en una nueva fase, I am really pleased me siento de sobremanera complacido that by way of the letters we have just signed, que a través de las cartas que acabamos de firmar, we are committed to working collaboratively estamos comprometidos profundamente a trabajar de forma colaborativa, independently, independiente, but with full regard to the principle of positive complementarity. con pleno respeto del principio de complementariedad positiva. Su comentario, Rafael Uzcategui. Sí, bueno, aquí ratifico que se ha colocado sobre el papel las obligaciones de las autoridades venezolanas en colaborar con la Corte Penal Internacional, que fue una consecuencia de ese Estatuto de Roma que Venezuela firmó como un Estado soberano en su momento y una serie de estados en el mundo. Así que esto es una fiscalía, es un tribunal internacional que es consecuencia, es corresponsabilidad de los diferentes estados que han estado de acuerdo hasta ahora con el Estatuto de Roma. Entonces allí creemos que ha sido, como se han dado la situación, creo que es una doble ganancia para las víctimas en la posibilidad de que haya o justicia en la administración local, en el sistema de justicia venezolano, o si las autoridades no demuestran que hay una voluntad genuina, bueno, eso va a ser parte de los casos que van a ser abiertos en esta fase de investigación por la propia Corte Penal Internacional. Ahora, nos decía ayer Santiago Cantón, quien forma parte del panel de expertos que conformó la Organización de Estados Americanos para documentar crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país, que es evidente que no existe ningún tipo de voluntad en Venezuela internamente para investigar o llevar a juicio a los máximos responsables y por lo tanto eso va a ratificar la competencia de la Corte Penal Internacional. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Sí, nosotros en todos los mensajes que hemos transmitido al anterior fiscal y a este y a su equipo de trabajo, le hemos dicho que desconfiamos de la genuina voluntad de las autoridades venezolanas para hacer reformas importantes en el sistema de administración de justicia y le explicábamos las limitaciones y contradicciones que tenía tanto el paquete de leyes que habían sido reformadas de manera apresurada, como también las limitaciones de los juicios que de manera expresa habían realizado contra algunos casos de ejemplares violaciones a los derechos humanos. Fíjate que un elemento porque este compromiso de las autoridades venezolanas coloca la reforma del sistema de administración de justicia en el centro del debate. Y esa reforma solo pudiera ser posible, de acuerdo a los estándares internacionales, mediante un acuerdo consensuado entre una diversidad de actores plurales en el país. Es decir, no debería ser como ha sido hasta ahora, una decisión unilateral, además liderizada por personajes de dudosa actuación en materia de justicia, sino que aquí se tienen que convocar a las facultades de justicia, por ejemplo, de las universidades, las facultades de derecho, a los jueces y a los abogados que tengan experiencia y que puedan hacer aportes, a las víctimas y también a las organizaciones sociales y de derechos humanos. Así que una política pública para garantizar el derecho a la justicia, reitero, tiene que ser fruto de un amplio consenso para poder construir el mejor sistema de administración de justicia posible. Eso, en este contexto actual, ¿las autoridades venezolanas estarán dispuestas a ello? Bueno, es una buena pregunta, pero hacia allí tenemos que presionar para demostrar o no que el gobierno venezolano en verdad tiene una voluntad por la justicia, o lo que intenta es, en cambio, ganar tiempo para seguir retrasando las actuaciones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Tengo que hacer una pausa, policía, sobre este tema. Lo hemos comentado con otros invitados. El último informe de la Misión de Determinación de Hechos concluyó que el sistema de justicia venezolano desempeña un papel importante en la represión del Estado contra opositores al gobierno. En este contexto, ¿es posible pensar en reformas? Yo le pediría un comentario, pero al regreso de la pausa, si me permite. Ya venimos.
Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la trascendencia de esta decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de abrir averiguación por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país, un anuncio que hizo el propio fiscal Karim Khan de visita en Venezuela. Nos acompaña Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea. Yo le hago una inquietud porque ciertamente el fiscal hace referencia al principio de complementariedad y, bueno, inicialmente entendemos que lo ideal sería que estos crímenes atroces se juzgaran en Venezuela, pero el sistema de justicia venezolano ha desempeñado un papel importante en la represión del Estado, según ha concluido la Misión de Determinación de Derechos de Naciones Unidas. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, esta decisión trascendental y tan importante de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene múltiples consecuencias. Algunas de ellas ya las estamos conversando. Había un temor, ¿no?, que una decisión de iniciar una fase de investigación pudiera perturbar los espacios de diálogo que existen entre el gobierno y la oposición. Y nosotros siempre fuimos de la opinión que más bien los iban a fortalecer, porque eso iba a obligar al gobierno a tener un comportamiento de caballeros y no un comportamiento como lo que siempre son, o lo que realmente son. Y por supuesto, generar espacios para un acuerdo para poder reformar el sistema de administración de justicia. Como recuerda este contundente informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos, que se convirtió en un insumo trascendental para la última fase del examen preliminar, que era precisamente cuando la Fiscalía tenía que tomar una decisión sobre si la justicia venezolana estaba haciendo juicios genuinos, procedimientos genuinos, o estaba en capacidad de hacerlo, y finalmente determinó que no lo estaba, ¿no? Entonces, bueno, esto forma parte del gran debate que se instala en la sociedad venezolana a partir de esta decisión. ¿Cuál es la justicia que necesitamos? ¿Cuál es la justicia idónea? ¿Cuál es la justicia óptima? Y para ello, recuerdo una vez más que tienen que participar una diversidad de actores plurales para poder hacer esas reformas que son a diferentes niveles y que además incluyen, permíteme decírtelo, remover las autoridades que hasta ahora han permitido toda la maquinaria de la impunidad en Venezuela. Por lo menos, y porque el fiscal está defendiendo su gestión y negando el fiscal venezolano, el señor Tarek William Saab, porque por supuesto es una de las personas responsables que esta situación haya llegado hasta este punto, que no solamente haya tolerado que se hayan cometido crímenes contra la humanidad en nuestro país, sino que también los haya invisibilizado y no los haya investigado, no haya promovido la investigación debida de todos ellos. Y es por eso a esa situación responde toda su reacción que hemos visto en las últimas horas. Y además que los tribunales, que los jueces y los fiscales de nuestro país sean seleccionados con experticia, es decir, mediante un concurso, como anteriormente se hacía, en donde se evaluaban su experiencia y su experticia para poder desempeñar ese cargo, y no por su fidelidad política como se ha realizado hasta ahora. Así que si el gobierno quiere simular
quiere comportarse, reitero, como un caballero frente a la Corte Penal Internacional, tiene que promover una serie de reformas a diferentes niveles que son muy profundas y estructurales en el sistema de administración de justicia. ¿Va a tener la real voluntad política de hacerlo? Eso es una pregunta, pero nosotros, desde la sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos, tenemos que promover que eso sea así y que por la presión de la Corte Penal Internacional finalmente tomen las decisiones correctas de acuerdo a los estándares internacionales en materia de protección a derechos humanos. ¿Cómo interpreta usted las declaraciones de Tarek William Saab, no solo advirtiendo que la Corte no tiene competencia, sino preguntándose qué hubiera ocurrido si existiera este tribunal durante la época del expresidente Pérez? ¿Cómo interpreta usted una declaración de esa naturaleza, tomando en consideración la gravedad de los hechos que han motivado la apertura de una investigación por crímenes atroces en nuestro país? Lo escuchamos. Sí, aquí lo que se quiere es mitigar el impacto de la decisión, ¿no? Con la maquinaria de propaganda. Hay que recordar que este ha sido el golpe, la decisión más contundente para terminar de desaparecer esa imagen internacional positiva que el gobierno bolivariano quería proyectar a nivel internacional, porque esto que sea Venezuela un país investigado por la Corte Penal Internacional, bueno, es el desprestigio mayor que pudiera tener una autoridad en estos momentos, y esto es, por supuesto, para sus propias alianzas internacionales, va a ser un elemento que va a inhibir por lo menos el apoyo público al gobierno de Nicolás Maduro a partir de ahora, ¿no? Entonces, esto es un intento de explicar a las personas que siguen al Ejecutivo Nacional, tanto a nivel nacional e internacional, mitigar el impacto de la decisión y, por supuesto, salvar su propia responsabilidad, que es múltiple, que es importante, como fue documentado por la Misión Independiente de Determinación de Hechos, las omisiones de la Defensoría del Pueblo. Allí en ese informe se sugieren responsabilidades de la cadena de mando y él es una de las personas, de las personalidades de los funcionarios que aparece citado en diferentes oportunidades. Bueno, la responsabilidad de la Fiscalía, es decir, en todos los casos, no solo en materia de acusación, sino de posible encubrimiento frente a las denuncias, gravísimas denuncias de violación de derechos humanos en nuestro país, ¿no cree usted? Sí, evidentemente él es uno de los que en estas investigaciones de la cadena de mando pudiera estar objeto de una investigación y de un caso concreto en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Fíjate que él ha liderizado esa campaña de desprestigio contra las organizaciones que hemos suministrado información a la Corte Penal Internacional. Y finalmente, hoy sabemos que esa campaña de desprestigio y de criminalización fue contraproducente para los intereses de las autoridades, que era detener el avance hacia una investigación. Entonces, reiteramos nuestra confianza en que la experticia, en que la experiencia, en que esta instancia internacional de protección a los derechos humanos va a continuar trabajando apegado a los principios que son su naturaleza. Y esto reivindica no solamente el papel de las víctimas, sino también de estos propios organismos internacionales de protección a los derechos humanos. Hay que recordar que sobre la anterior fiscal se hicieron una serie de acusaciones, la mayoría de ellas sin fundamento, y esta decisión también reivindica su trabajo, porque hemos llegado hasta aquí también por toda la labor y todo el procesamiento de información que hizo la fiscal Bensouda. Si me permite, sobre el tema de la acusación o señalamiento, la responsabilidad, mejor dicho, la posible responsabilidad de Nicolás Maduro, comentábamos titular del Mundo de España, ellos interpretan en este artículo al menos que Maduro pretende esquivar el banquillo de los acusados de Milosevic. Nos decía el propio Santiago Cantón que duda que personas como Nicolás Maduro y otros, quienes forman parte del gabinete del régimen de venezolano, bueno, digamos, enfrenten la justicia en nuestro país. Por lo tanto, eso sería una justificación para que avance una investigación o eventualmente una acusación en la Corte Penal Internacional. ¿Qué opina usted sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Sí, todas las dudas que existen sobre la voluntad del gobierno para adelantar investigaciones genuinas tienen asidero, ¿no? Y esa posibilidad que sean investigados dentro de la cadena de mando es la que ha generado todas estas reacciones en las últimas semanas por parte de las autoridades, intentando evitar que se avanzara hacia la investigación dentro de la Corte Penal Internacional. Uno de los componentes de la justicia es que sea oportuna, es decir, que en el plazo más breve posible
las personas que son responsables de graves violaciones a los derechos humanos sean responsabilizadas de sus actos. Y nosotros, por supuesto, vamos a seguir alentando a que en el plazo más breve posible se abran casos concretos sobre personas con nombre y apellido. Pero además de eso, queremos que en el momento en que se abra una investigación concreta, se tengan los mejores elementos probatorios para poder responsabilizar a quienes dispararon, a quienes torturaron, pero también a quienes dieron la orden. Entonces, en ese sentido, el equipo de la Fiscalía nos ha pedido paciencia. Tienen que en este momento discernir de una serie de elementos y de insumos que tienen en sus manos de cuáles serían los casos que tienen mejores elementos probatorios para poder avanzar hacia la sanción hacia las personas responsables que, ratifico, no son solamente quienes dispararon o torturaron, sino también quienes dieron la orden. Así que esos altos funcionarios estarán bajo la justicia en el caso de que existan elementos probatorios que demuestren su responsabilidad en no solamente haber dado la orden, sino también, como recuerda el informe de la Misión de Determinación de Hechos, conocían acerca de las situaciones y no tomaron ninguna acción para evitarlas o para sancionar a los funcionarios responsables. Quiero recordarte que tenemos una ley muy buena, la ley para prevenir y sancionar la tortura y los tratos inhumanos, crueles y degradantes, que se aprobó a finales del año 2013 en Venezuela, que se transformó en letra muerta inmediatamente porque ningún funcionario responsable de este delito de lesa humanidad ha sido investigado y sancionado por esa ley. Pero si aplicáramos esa ley en el marco de la complementariedad positiva, allí hay penas a partir de 15 años, no solamente para quienes torturaron, sino para quienes tenían información, ¿no? Tenían información de que esos hechos habían ocurrido, que las torturas habían ocurrido y que no realizaron ninguna actuación para prevenirla, para sancionarla y para remover a los funcionarios de sus responsabilidades para que continuaran haciendo esa situación. Así que tenemos una serie de elementos ahora favorables para la justicia de las víctimas y además para establecer políticas de no repetición de los hechos, que es otro componente importante de la justicia. No solamente es investigar y sancionar, sino también que estos hechos no se repitan. Y por supuesto podemos tener todas las dudas si hay voluntad genuina de las autoridades para establecer políticas de no repetición, pero ahora tenemos su propio compromiso y la actuación de la Corte Penal Internacional a nuestro favor para presionar, para abrir el camino a la reinstitucionalización de la justicia en nuestro país. Si me permite, tenemos el testimonio de uno de los familiares de las víctimas, un caso emblemático también. Bueno, son tantos, la verdad, que podríamos pasar horas hablando y días hablando de lo que ha ocurrido durante los últimos años, pero el de David Vallenilla, que tuvo especial impacto en su momento, este joven estudiante de 22 años que fue asesinado a las afueras del aeropuerto de La Carlota porque fue prácticamente transmitido en vivo por medios de comunicación, plataformas digitales. Bueno, el padre de este joven que hoy está en el exilio, él se expresaba de la siguiente forma acerca de esta decisión, de la apertura de una investigación. Él expresaba su esperanza en la Corte Penal Internacional de encontrar justicia, la que no ha conseguido, obviamente, en nuestro país. Escuchamos este testimonio brevemente y yo le pedí un comentario. Hoy celebremos este gran paso adelante, pero mañana a trabajar. Todas las personas que puedan contribuir de alguna manera con un poquito para buscar la libertad de Venezuela y encontrar los responsables de tantas tragedias y que dichos responsables paguen por todo lo que han hecho, por todo el daño que han hecho. Debemos trabajar muchísimo. Vuelvo y repito, hoy celebramos, pero mañana a trabajar, a seguir trabajando. Ya tenemos la posibilidad de que a nivel internacional vamos a buscar la justicia, pero se inicia una investigación. Ahora tenemos que dar certeza de todos los hechos que hemos vivido y demostrarlo ante la Corte Penal Internacional. Adelante mi Venezuela, adelante por todos esos que dieron su vida y que ya no están.
Bien, parte de las le debemos. Yo le pedí un comentario a Rafael Uzcategui acerca de la reflexión que comparte el señor Vallenilla en esta declaración. Lo escuchamos. Sí, bueno, a partir de que se anuncia la decisión por parte de la Fiscalía de avanzar a la fase de investigación, hemos conversado con una serie de familiares de víctimas y ha sido conmovedor las reacciones y ellos por primera vez sienten ese mismo sentimiento que tiene el padre del señor Vallenilla sobre la posibilidad, ahora sí, que haya justicia para el caso de su ser querido. Entonces, esto genera una esperanza tanto en los familiares como yo creo que una parte importante de la sociedad venezolana, en que la justicia no es un ideal etéreo, sino que es una posibilidad cierta a partir de la actuación de este organismo internacional y su presión sobre las autoridades venezolanas. Y también compartimos el sentimiento del señor Vallenilla, en el que ahora es que nos toca continuar laborando para que este proceso siga su camino de la manera aportando la mejor información posible, acompañando los casos y por supuesto estar atento, evaluando todas las decisiones que a partir de ahora va a tomar el Ejecutivo Nacional con respecto al funcionamiento del sistema de administración de justicia. Esto es un desafío, esto coloca el tema de la reforma de la justicia en el centro de la discusión pública en este momento. Entonces ahí tenemos que hacer una serie de aportes, un diagnóstico de lo que hay que corregir, de las leyes, del funcionamiento de las instituciones, estar involucrado en las discusiones que se van a dar sobre cuáles son las decisiones que finalmente se van a tomar y además estar muy atento de los resultados de estos procesos judiciales que se han venido abriendo. En el caso de, por ejemplo, del funcionario que ha sido responsabilizado por el asesinato de este joven, bueno, ver si él va a cumplir de la manera en cómo debe hacerlo esta condena, si, por ejemplo, está en un recinto penitenciario o sigue estando privado de libertad en el destacamento de su Fuerza Armada, si va a recibir algún beneficio procesal como objeto de algún tipo de negociación previa, o si realmente la cadena de mando y las autoridades que dieron la orden y que encubrieron los hechos van a ser investigadas dentro del procedimiento. Así que aquí nos toca, bueno, un desafío múltiple, nuevos compromisos para que la justicia sea una realidad en Venezuela de la mano con las víctimas, porque es por ella y para ella que se está transitando por este camino. Y vamos a continuar pues muy atentas trabajando de la mano de la Misión Independiente de Determinación de Hechos y de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que se han convertido pues en una amenaza creíble, en una presión importante para las autoridades para que tomen decisiones ajustadas a derecho por primera vez en mucho tiempo. En los últimos días, y lo hemos confirmado con algunos abogados, defensores de derechos humanos, han salido decisiones como la sentencia de más de 28 años de cárcel a policías implicados en el asesinato de Leonardo González Barreto. Da la impresión que con la intención de, digamos, hacer ver que la justicia funciona en Venezuela, que no es necesaria una investigación en la Corte Penal Internacional. Yo le pediría un comentario sobre este tema porque lo que está en discusión es, entiendo, el ataque generalizado y sistemático contra una población civil con conocimiento de dicho ataque, es decir, delitos de lesa humanidad, no hechos puntuales como este específico, por ejemplo, en el estado Carabobo. Lo escuchamos. Sí, un elemento importante para determinar que habían ocurrido crímenes contra la humanidad es que el ataque fuera sistemático contra sectores importantes de la población y con una profundidad y una gravedad en los hechos que pudiera ser demostrable, ¿no? Entonces, en este examen, en esta primera fase, que fue el examen preliminar, se determinó que sí habían ocurrido crímenes contra la humanidad en nuestro país y, por tanto, eran competencia de la Corte Penal Internacional. Y, en segundo lugar, que hasta ahora no se habían realizado las investigaciones genuinas para poder sancionar a los responsables. Entonces, había muchos temores en que estas decisiones, este proceso de simulación de justicia retrasara, inhibiera la actuación de la Corte Penal Internacional, pero fíjate que es un elemento y el fiscal y su equipo tienen experticia suficiente porque han trabajado en situaciones tan complejas y todos los autoritarismos funcionan de la misma manera. Es decir, para ellos es un elemento importante que un caso haya estado congelado durante 3 o 4 años y que en el transcurso de 15 días o de un mes se haya realizado todo el procedimiento penal, ¿no? Allí hay algo que no corresponde con el real funcionamiento del debido proceso, o que ellos hayan visitado un recinto penitenciario y ese recinto penitenciario esté recién pintado y con
las personas privadas de libertad con uniformes nuevos. Allí hay cosas de sentido común que por supuesto te sugieren que hay un trasfondo irregular en el funcionamiento de las instituciones que tienen que ver con la justicia. Entonces, afortunadamente, nuestras certezas se cumplieron. Este fiscal pudo discernir sobre la real voluntad de las diferentes irregularidades y finalmente tomó más rápidamente de lo que nosotros creíamos una decisión de pasar a Venezuela a la fase de investigación. Mucha gente pensaba que podíamos transitar un camino similar al de Colombia, ¿no? Pero la situación de Colombia y de Venezuela es absolutamente diferente. Allá existen instituciones que dan respuesta a las víctimas y a las organizaciones de derechos humanos. Las demandas contra el Estado en muchas oportunidades son ganadas por las organizaciones de derechos humanos y por decir una circunstancia, eso es una situación completamente diferente a lo que tenemos en Venezuela, en donde incluso el fiscal del gobierno de facto, el señor Tareguira Saab, tiene bloqueada la mayoría de las organizaciones, en su cuenta Twitter, tiene bloqueada la mayoría de las organizaciones de derechos humanos y a los activistas. Yo creo que eso es sintomático de un comportamiento que está de espaldas a la justicia y de espaldas a las posibilidades que las víctimas sean resarcidas en las diferentes situaciones que han sido... Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad, porque bueno, la conexión no la quiero perder. No sé cómo está de tiempo, le ruego unos minutos más simplemente para hacer referencia al regreso a las víctimas. Lo escuchaba en una declaración, creo que es un momento para proteger esos testimonios y dar algunos consejos, porque son innumerables las denuncias, las que ustedes como organizaciones no gubernamentales han documentado, pero hay otras que no, y que probablemente podrían sumar a esta causa, a este proceso, a esta investigación que finalmente se ha abierto por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Llegó a Caracas el Paraíso Dental. Restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo.
Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de esta decisión que muchos han calificado de histórica, porque lo es, de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de abrir investigación por presuntos delitos de lesa humanidad en Venezuela, la primera de este tipo en un país de América Latina. Nos acompaña Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea. Yo les hago una inquietud, y lo escuchaba en algunas entrevistas, hablando acerca del papel de las víctimas, la valentía de aquellos que han sobrevivido a la violación sistemática de derechos humanos y sus familiares. ¿Qué puede decirnos sobre el testimonio de estas personas que ha sido fundamental, entiendo, para que la Fiscalía tomara esta decisión? Y por otra parte, ¿qué podrían hacer aquellas personas que forman parte de esta lista, que engrosan esta lista, pero que de pronto son situaciones que no se han hecho públicas o no se conocen? Lo escuchamos. Sí, bueno, generó mucha controversia el hecho que el fiscal en esta primera visita a nuestro país no se reuniera con las víctimas, y allí habían dos razones que nos explicaron, ¿no? En primer lugar, porque en esta fase en la fase del examen preliminar, eso podía ser contraproducente para la apertura de una investigación, porque su testimonio dado ante la ausencia del abogado defensor del presunto victimario podía ser inhabilitado dentro de un procedimiento judicial, ¿no? Entonces, es por eso que no era conveniente que las víctimas conversaran con el fiscal en esta fase, en la fase del examen preliminar. Pero también un segundo elemento que yo creo que nos daba una real cuenta de la comprensión que había sobre las irregularidades y las amenazas que existen en nuestro país, es que el equipo del fiscal nos decía que no tenía ningún tipo de mecanismo en esta fase del proceso para garantizar la integridad de las personas que se acercaran a él, ¿no? Entonces, que no querían poner en riesgo a nadie. Yo creo que ya tenían bastante certeza de lo que iba a ocurrir, ¿no? Y por supuesto, querían que esa vinculación con el fiscal luego no tuviera ningún tipo de represalia ni retaliación contra las personas que pudieran haberle suministrado información hasta este momento. En segundo lugar, reiterar que hemos llegado hasta este punto gracias a ese testimonio valioso. Ese testimonio, las organizaciones hemos aprendido que hay que presentarlo ante la Corte Penal Internacional con una serie de características que son diferentes a la información que nosotros suministramos al resto de los organismos internacionales de protección a los derechos humanos, donde lo que hay es que demostrar la responsabilidad del Estado, ¿no? Y es por eso que es más sencillo suministrar información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o al Alto Comisionado. En el caso de la Corte Penal hay que entregar esa información con una serie de características para que sean positivas para una investigación penal. Y es por eso que invitamos a las víctimas, a los familiares que, por temores, por incluso un descreimiento de la posibilidad de que se pudiera iniciar una investigación ante la Corte Penal Internacional, se han inhibido de brindar su testimonio y de aportar elementos probatorios en las diferentes circunstancias que tuvieron que padecer. Entonces, este es un momento importante para eso. Y nosotros lo que sugeriríamos es que se contactaran con una organización de derechos humanos, cualquiera la que genere más confianza. Está COFAVIC, está el Foro Penal, está las organizaciones de derechos humanos de las universidades, por ejemplo, la de la Universidad Metropolitana, está Provea, o algún otro activista o defensor de derechos humanos que los pudiera vincular con una organización que está suministrando información a la Corte Penal Internacional. Solamente con esos testimonios, con esos expedientes, los mejor blindados posibles, es que vamos a poder finalmente tener justicia en los graves casos de violación a los derechos humanos en nuestro país. Y por supuesto vamos a seguir alertando a la Corte Penal Internacional de cualquier amenaza contra cualquier
grupo o persona, organización que colabore con la Fiscalía en esta fase de investigación. Hay 4 delitos, me parece, que inicialmente se van a investigar: privación de libertad, tortura, violencia sexual y persecución contra un grupo o colectividad por razones políticas. Sin embargo, nos han explicado que esta lista se puede ampliar, ¿correcto? Yo le pediría un comentario, porque ustedes, en el caso de Provea, han documentado, por ejemplo, lo que ha ocurrido con las ejecuciones extrajudiciales, que no figuran allí, pero es un delito que podría eventualmente ser investigado, entiendo, en el marco de este proceso, ¿o nos equivocamos? ¿No escuchamos? No, estás en lo correcto. No solamente los delitos que pudieran ser investigados, que eso lo estamos solicitando, que se amplíen, sino también el arco temporal, ¿no? Porque como lo dijo el fiscal, son delitos ocurridos por lo menos desde el año 2017. Y nosotros coincidimos con la remisión que han hecho varios estados partes del Estatuto de Roma, en que se investiguen hechos de por lo menos desde el año 2014, ¿no? Que se amplíe no solamente los delitos, sino también el arco temporal. Y ese es parte del tipo de incidencia que hemos venido realizando y que vamos a continuar haciéndolo frente al equipo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Así que este es un momento de continuar remitiendo información, más información que sea de utilidad para poder dilucidar cuál de las diferentes circunstancias va a comenzar a ser objeto de un caso concreto en la Fiscalía en esta fase de investigación. A estas alturas nos han dicho, eso no lo tenemos claro, ¿se pueden dictar órdenes de captura de algún tipo en colaboración, evidentemente, con las autoridades venezolanas frente a la gravedad de alguno de estos hechos, o no? Es muy prematuro pensar en esto. ¿Qué puede decirnos? Es prematuro pensar en ello. El próximo momento importante va a ser el informe que va a hacer el fiscal frente a la Asamblea de Estados Partes en el mes de diciembre. Por supuesto, muchas de los análisis y las conclusiones que él hace están bajo el secreto sumarial y no las comparte, por lo menos con nosotros, en los diferentes espacios de diálogo que hemos tenido con él. Así que no desconocemos cuál de todos los elementos y todas las circunstancias y casos que se le ha sido suministrado estarían más avanzados por tener los mejores elementos probatorios. Entonces hay que estar atentos al informe que va a rendir en las próximas semanas en esta Asamblea de Estados Partes, donde va a hablar sobre el caso venezolano, y además ya se ha sugerido la posibilidad de que él tenga una segunda visita a Venezuela para continuar el proceso de recolección de información, y seguramente va a estar muy atento a todas las decisiones que haga el Ejecutivo Nacional que tengan que ver con el sistema de administración de justicia. ¿Usted cree, Rafael Uzcategui, que habrá justicia en Venezuela en el marco de esta investigación? Claro que seguimos teniendo esa esperanza. Estamos convencidos que la justicia va a venir tarde o temprano, porque las violaciones de derechos humanos, especialmente los crímenes contra la humanidad, no prescriben en el tiempo. Ya se ha abierto una ventana de posibilidad que, fíjate, que en otras situaciones tan complicadas como la venezolana, en Colombia, en México, que han tenido, digamos, un examen preliminar desde hace bastante tiempo, no han podido avanzar esta fase, y en el caso venezolano sí lo hemos hecho. Entonces hoy, mucho más que hace unos días atrás, estamos más cerca de la posibilidad de iniciar ese camino de justicia que no solamente tiene que ver, por supuesto, con investigar y sancionar a funcionarios responsables, quienes dieron las órdenes y quienes las cometieron, sino también realizar políticas para que estos hechos no vuelvan a repetirse. Y esto tiene que ver con que haya un funcionamiento de tribunales, de fiscalía, de defensoría que atienda a todos los venezolanos sin ningún tipo de discriminación. Y que no haya impunidad. Y que no haya impunidad, por supuesto. Por supuesto. Rafael Uzcategui, gracias por esta extensa entrevista con lujo de detalles acerca de esta decisión, que, como hemos dicho, ciertamente es histórica, porque es la primera vez que se investiga a Venezuela, o casos referidos a Venezuela, pero a un país latinoamericano incluso, por presuntos delitos de lesa humanidad. Gracias por el trabajo que hacen también. Un abrazo muy grande. Rafael Uzcategui es coordinador general de Provea. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Simplemente comentar algunos de los tantos artículos de la prensa internacional que dan cuenta de la información, de la noticia que hemos analizado el día de hoy. El Espectador de Colombia se preguntaba qué le puede pasar a Maduro con la investigación de la CPI en Venezuela y respondía lo siguiente: todo parece indicar que el gobierno de Nicolás Maduro no tiene otra opción que colaborar con la investigación que anunció este miércoles la Corte Penal Internacional contra Venezuela. Este tribunal deberá determinar la veracidad de las denuncias contra el gobierno de Nicolás Maduro, señalado por posibles delitos de lesa humanidad, y ofrece justamente esa interpretación. De hecho, el Tiempo de Bogotá también destaca que ciertamente es una decisión histórica, tal como la han definido organizaciones y defensores de derechos humanos en Venezuela, este anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de finalizar la fase de examen preliminar para dar inicio a una investigación formal contra funcionarios del Estado venezolano por presuntos delitos de lesa humanidad. Es un hecho y habrá que ver qué ocurre, cómo avanza y cómo termina este proceso, que, como escuchaban ustedes en voz del padre de este joven, David Vallenilla, ha significado una esperanza para las víctimas y familiares de violaciones sistemáticas de derechos humanos en nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estanes en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más.